Durante miles de años, los hombres más poderosos de la historia han guardado celosamente un secreto que les otorgaba una ventaja sobrenatural sobre el resto de mortales. Un secreto tan transformador que sociedades enteras construyeron templos y tradiciones alrededor de él. Hoy vas a descubrir por qué la retención seminal ha sido considerada la llave maestra hacia el despertar del potencial humano más extraordinario. Me llamo Abel, y durante los últimos años he investigado exhaustivamente este conocimiento ancestral que cambió mi vida de formas que jamás imaginé posibles. Lo que vas a escuchar no es teoría nueva edad ni pseudociencia moderna, sino sabiduría milenaria que ha sido ocultada y ridiculizada por una sociedad que prefiere mantenernos débiles, dispersos y desconectados de nuestro verdadero poder. Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo existe una energía tan potente que los antiguos la llamaban el fuego sagrado. Una fuerza vital que cuando se conserva y transmuta correctamente, puede convertirte en una versión completamente diferente de ti mismo. No estoy hablando de superstición, sino de una realidad biológica y energética que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. La semilla masculina no es simplemente materia reproductiva. Los textos védicos la describen como hojas, la esencia vital más refinada del cuerpo humano, una sustancia que cuando se retiene y sublima, genera un magnetismo personal tan intenso que altera la realidad circundante. Los taoístas chinos la denominaban Jing, la energía primordial que determina la longevidad, la vitalidad y la capacidad de manifestar nuestros deseos más profundos. Cuando comencé esta práctica hace 5 años, era un hombre completamente diferente al que te habla hoy. Vivía en un estado de constante niebla mental, arrastrando una energía pesada que me hacía sentir como una sombra de lo que podría llegar a ser. Mi confianza era inexistente, mi propósito difuso, y esa sensación de estar desconectado de algo esencial me acompañaba cada día al despertar. Los primeros días de retención fueron reveladores de una forma que no esperaba. No fue únicamente la ausencia de una práctica destructiva, sino la presencia creciente de algo que había estado dormido durante décadas. Era como si cada día que pasaba sin dispersar esta energía vital, algo dentro de mí comenzara a consolidarse, a fortalecerse, a brillar con una intensidad que otros podían percibir sin entender exactamente qué había cambiado. La transformación física fue la primera en manifestarse. Mi rostro adquirió una luminosidad que varias personas comentaron sin que yo mencionara nada sobre mi práctica. Los ojos se volvieron más brillantes, la piel más clara, y una vitalidad que no había experimentado desde la adolescencia comenzó a correr por mis venas. Pero esto era únicamente la superficie de algo mucho más profundo que estaba ocurriendo en niveles que la medicina convencional ni siquiera reconoce. Los antiguos egipcios entendían que la energía sexual es la misma fuerza que utilizaron para construir las pirámides y alcanzar estados de conciencia que nosotros llamaríamos sobrenaturales. Los textos herméticos hablan de la transmutación de la energía inferior hacia centros superiores del ser, un proceso que convierte la lujuria destructiva en poder creativo, magnetismo personal y percepción extrasensorial. Durante mi segundo mes de práctica, comencé a experimentar lo que solo puedo describir como episodios de claridad mental sobrehumana, momentos en los que mi capacidad de concentración se multiplicaba exponencialmente, donde podía sostener ideas complejas en mi mente con una precisión que jamás había poseído. Era como si mi cerebro operara con un combustible de octanaje superior, procesando información a velocidades que me sorprendían incluso a mí mismo. Los neurocientíficos están comenzando a entender lo que los mystics sabían desde hace milenios. La dopamina, esa molécula del placer que queda completamente desregulada por la gratificación sexual constante, comienza a restablecer sus niveles naturales después de semanas de retención. Pero más fascinante aún es lo que ocurre con la testosterona, que experimenta picos significativos alrededor del 7º día de retención, creando olas de energía masculina que se sienten como corrientes eléctricas recorriendo todo el sistema nervioso. Sin embargo,
Lo verdaderamente extraordinario trasciende la bioquímica. Estamos hablando de una transformación que toca aspectos de la realidad que la ciencia materialista no puede medir ni explicar. Los textos tántricos describen el despertar de Kundalini, una energía serpentina que asciende desde la base de la columna vertebral hacia los centros superiores de conciencia, cuando la energía sexual se conserva y transmuta adecuadamente. Durante mi tercer mes, comencé a experimentar sincronicidades que desafiaban cualquier explicación racional. Personas aparecían en mi vida exactamente cuando las necesitaba. Oportunidades se manifestaban como si el universo estuviera conspirando a mi favor. Y una intuición sobrenatural me guiaba hacia decisiones que resultaban ser perfectas, sin que yo pudiera entender cómo lo sabía. El magnetismo personal es quizás el aspecto más inmediatamente perceptible de esta transformación. No es carisma superficial ni técnicas de seducción aprendidas, sino una presencia auténtica que emana desde lo más profundo del ser. Las personas comenzaron a buscar mi compañía sin razón aparente. Conversaciones se volvían más intensas y significativas, y una autoridad natural emergía en situaciones sociales sin que yo hiciera esfuerzo consciente alguno. Los maestros del Tantra sabían que la energía sexual es la fuerza más poderosa disponible para la transformación humana. Cuando se dispersa constantemente a través de la gratificación física, mantenemos nuestro sistema energético en un estado de depleción perpetua. Pero cuando se conserva y canaliza conscientemente, se convierte en el combustible para el despertar espiritual más extraordinario. La diferencia se vuelve evidente en todos los aspectos de la existencia. El sueño se vuelve más reparador, requiriendo menos horas para sentirse completamente restaurado. La digestión mejora significativamente, como si el sistema digestivo operara con una eficiencia superior. La resistencia física se incrementa de formas que desafían la lógica, permitiendo entrenamientos más intensos y recuperación más rápida. Pero lo más sorprendente es lo que ocurre con la creatividad. Los artistas, escritores y músicos que han abrazado la retención seminal reportan experiencias creativas que describen como canalizaciones de algo que trasciende su personalidad ordinaria. Ideas llegan completamente formadas, soluciones a problemas complejos, aparecen en estados de relajación profunda, y una conexión con fuentes de inspiración aparentemente ilimitadas se abre de formas que transforman completamente su trabajo. Durante mi cuarto mes, comencé a entender por qué sociedades secretas y órdenes místicas han guardado este conocimiento con tanto celo. No es únicamente porque confiere ventajas extraordinarias a quienes lo practican, sino porque representa una amenaza directa a sistemas de control que dependen de mantener a las masas en estados de debilidad energética y confusión mental. La industria de la gratificación instantánea genera billones de euros manteniendo a los hombres en ciclos de estimulación y agotamiento que garantizan su docilidad. Un hombre que ha despertado su poder sexual a través de la retención seminal se vuelve impredecible, independiente y capaz de manifestar realidades que desafían las estructuras establecidas de poder y control. Los beneficios emocionales son igualmente profundos. Ansiedades que habían sido compañeras constantes durante años comenzaron a disolverse sin esfuerzo consciente. Una estabilidad emocional que no dependía de circunstancias externas se estableció como el estado base de mi experiencia. Situaciones que anteriormente me habrían desestabilizado completamente se volvían oportunidades para demostrar una ecuanimidad que me sorprendía incluso a mí mismo. La confianza que emerge no es arrogancia superficial ni bravuconería compensatoria, sino una certeza silenciosa que brota desde la conexión con algo infinitamente más grande que la personalidad individual. Es la confianza de quien ha tocado su verdadera naturaleza y ya no necesita validación externa para sostener su sentido de identidad y propósito. Los textos alquímicos medievales hablaban de la transmutación del plomo en oro, una metáfora que describía exactamente este proceso de transformación energética. El plomo representa la energía sexual en su forma más densa y material, mientras que el oro simboliza esa misma energía refinada y elevada hacia estados de conciencia superiores. Durante mi quinto mes,
Las transformaciones habían alcanzado niveles que solo puedo describir como místicos. Periodos de meditación se volvían portales hacia estados de conciencia que trascendían completamente la experiencia ordinaria de la realidad. Una percepción expandida permitía intuir las motivaciones ocultas de las personas, anticipar eventos futuros con precisión inquietante y acceder a conocimientos que no había estudiado conscientemente. La práctica de la retención seminal no es simplemente abstenerse de la gratificación sexual, sino aprender a trabajar conscientemente con la energía más poderosa del universo. Técnicas de respiración específicas, posturas corporales diseñadas para dirigir esta energía hacia centros superiores, y estados meditativos que permiten su transmutación consciente se vuelven herramientas indispensables para maximizar los beneficios de esta práctica ancestral. Los maestros taoístas enseñaban que un hombre puede vivir cientos de años conservando perfectamente su esencia vital, manteniendo la apariencia y vitalidad de alguien décadas más joven. Historias de inmortales que dominaban completamente su energía sexual abundan en textos esotéricos de todas las culturas, sugiriendo que estamos hablando de conocimientos que trascienden las limitaciones ordinarias de la experiencia humana. El aspecto espiritual de esta práctica es imposible de separar de sus beneficios físicos y mentales. La energía sexual es energía espiritual en su manifestación más primitiva, y cuando se eleva conscientemente hacia los centros superiores del ser, despierta capacidades que la psicología moderna apenas comienza a reconocer como posibles. La manifestación consciente se vuelve una habilidad natural cuando la energía vital no se dispersa constantemente en gratificación instantánea. Visualizaciones adquieren un poder de materialización que desafía la lógica, y la capacidad de influir en la realidad a través de la intención focalizada se desarrolla hasta niveles que parecerían mágicos para alguien que vive en estado de depleción energética constante. Para aquellos que sienten el llamado a profundizar en este conocimiento transformador y descubrir todos los beneficios ocultos de la retención seminal junto con los secretos ancestrales más profundos, he creado un libro revelador con sabiduría milenaria, condensada en un manual espiritual único, y pueden encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Mi sexto mes marcó un punto de no retorno en esta transformación. La persona que había sido 6 meses antes parecía un extraño lejano, alguien que había vivido en una fracción diminuta de lo que significa ser verdaderamente humano. La vitalidad, claridad mental, magnetismo personal y conexión espiritual habían alcanzado niveles que redefinían completamente mi comprensión de lo que es posible para un hombre que decide reclamar su poder más fundamental. Las relaciones interpersonales se transformaron de formas que no había anticipado. Una presencia auténtica reemplazó la necesidad desesperada de aprobación que había caracterizado mis interacciones sociales durante décadas. Conversaciones se volvían más profundas y significativas porque ya no proyectaba la energía dispersa y necesitada que ahuyenta la intimidad genuina. El trabajo se convirtió en una expresión natural de creatividad desbordante, en lugar de una obligación que drenaba mi energía vital. Proyectos que habían languidecido durante años se completaron con una facilidad que me sorprendía, y nuevas oportunidades aparecían constantemente, como si mi campo energético elevado atrajera automáticamente situaciones alineadas con mi propósito más elevado. Los antiguos conocían secretos sobre la naturaleza de la realidad, que hemos olvidado completamente en nuestra obsesión con la gratificación inmediata y el consumo desenfrenado. La retención seminal es únicamente una de las llaves hacia estos misterios, pero es quizás la más poderosa y accesible para el hombre moderno que busca reclamar su verdadero potencial. Cuando observo mi vida antes y después de esta práctica, la diferencia es tan radical que parece imposible que la misma persona haya vivido ambas experiencias. El hombre que dispersaba su energía vital constantemente existía en un estado de supervivencia perpetua, reaccionando a la vida desde un lugar de carencia y desesperación silenciosa. El hombre que conserva y transmuta esta energía sagrada vive desde un lugar de abundancia infinita, creando realidades que reflejan su conexión con fuentes ilimitadas de poder y sabiduría.
Esta no es únicamente mi historia personal, sino el testimonio de una transformación que está disponible para cualquier hombre dispuesto a desafiar los condicionamientos de una sociedad que profita de nuestra debilidad energética. Los beneficios que he descrito no son exageraciones ni fantasías, sino realidades tangibles que emergen naturalmente cuando dejamos de traicionar nuestra verdadera naturaleza. El secreto que los hombres más poderosos de la historia guardaron tan celosamente ahora está a tu disposición. La pregunta no es si funciona. La evidencia de miles de años de tradición esotérica y los testimonios de transformación moderna son abrumadores. La pregunta es si tienes el coraje de abandonar la mediocridad cómoda y reclamar el poder extraordinario que es tu derecho de nacimiento como ser humano despierto. Lo que experimenté al superar el 7º mes fue una revelación que ni los textos más antiguos habían conseguido transmitirme completamente. Hubo una mañana específica en la que desperté con una sensación tan extraña que al principio pensé que había enfermado. Pero no era enfermedad, era justo lo contrario. Era como si cada célula de mi cuerpo vibrara en una frecuencia diferente, más elevada, más intensa. Me miré al espejo y el hombre que me devolvía la mirada tenía algo indescriptible en su expresión. Una especie de luz interior que se filtraba a través de los ojos. Ese mismo día, algo completamente inesperado sucedió en una reunión de trabajo. Había un conflicto que llevaba semanas enquistado. Personas enfrentadas, egos chocando. El ambiente típico de competencia destructiva. Cuando entré en esa sala, sin decir prácticamente nada, la energía cambió. No fue que yo impusiera mi voluntad o utilizara técnicas de persuasión, fue algo mucho más sutil y poderoso. Simplemente estaba presente, completamente centrado, y esa presencia actuó como un catalizador que disolvió las tensiones. Las personas empezaron a escucharse, a encontrar puntos en común, y en menos de media hora habíamos resuelto lo que parecía irresoluble. Los sabios de la India antigua hablaban de algo llamado tejas, un brillo espiritual que emana de aquellos que han refinado su energía vital hasta niveles extraordinarios. No es algo que puedas fingir o cultivar artificialmente. Surge naturalmente cuando la fuerza vital se acumula y se purifica en el interior del ser humano. Es esa cualidad que hace que ciertas personas sean recordadas décadas después de conocerlas, aunque no sepas exactamente por qué te impactaron tanto. En mi 8º mes, noté algo fascinante en relación con el tiempo. Parecía que las horas del día se habían multiplicado. No dormía menos. De hecho, dormía mejor que nunca. Pero conseguía realizar en un día lo que antes me habría llevado una semana completa. Esta expansión del tiempo no tiene explicación lógica desde la perspectiva convencional. Pero cuando tu energía no se fuga constantemente, cuando cada acción surge desde un centro de poder interno, en lugar de desde la dispersión, la productividad se multiplica de formas que parecen imposibles. También empecé a darme cuenta de cambios en mi voz. Sonaba más profunda, con más resonancia, con una calidad que hacía que las personas prestaran atención de manera automática. Hay estudios recientes que demuestran que los niveles hormonales afectan directamente a las cuerdas vocales, pero esto iba más allá de lo hormonal. Era como si mi voz transportara algo más que palabras, como si cada sílaba estuviera cargada de una intención que penetraba directamente en quien escuchaba. Las tradiciones sufíes del Islam místico tienen prácticas específicas relacionadas con la conservación de la energía vital. Los derviches que alcanzaban los estados más elevados de conciencia eran conocidos por su capacidad de mantener esta energía sin dispersarla. Hay relatos de maestros sufíes que podían influir en los estados emocionales de cientos de personas simultáneamente, simplemente por la intensidad de su campo energético purificado. Durante mi 9º mes, ocurrió algo que me hizo comprender la verdadera magnitud de esta transformación. Estaba caminando por la calle, absorto en mis pensamientos, cuando una mujer mayor tropezó a varios metros de distancia. Antes de que mi mente consciente procesara lo que estaba ocurriendo, mi cuerpo ya se había movido. La alcancé justo a tiempo para evitar que cayera, con una velocidad de reacción que no sabía que poseía.
Ella me miró con una expresión extraña y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que justo antes de tropezar había sentido una presencia protectora, como si alguien la estuviera cuidando. Los reflejos se agudizan cuando el sistema nervioso no está constantemente agotado por la pérdida de energía vital. Los monjes tibetanos tienen una práctica llamada tummo, la generación de calor interno mediante técnicas específicas de manejo de la energía sexual. Estos monjes pueden meditar desnudos en la nieve del Himalaya, secando sábanas mojadas sobre su cuerpo únicamente con el calor que generan internamente. La ciencia occidental ha verificado este fenómeno, pero no puede explicarlo completamente. La clave está en la acumulación y dirección consciente de la energía vital que normalmente se pierde en la gratificación sexual. En mi 10º mes, empecé a experimentar sueños de una claridad extraordinaria. No eran sueños comunes, sino experiencias completamente lúcidas donde podía tomar decisiones conscientes, explorar paisajes internos de una belleza indescriptible y recibir enseñanzas de figuras que parecían arquetipos universales. Algunas mañanas, despertaba con soluciones a problemas que había estado tratando de resolver durante meses. Como si mi mente subconsciente tuviera acceso a una inteligencia superior cuando la energía vital alcanza ciertos umbrales de acumulación. La conexión con la naturaleza se intensificó de maneras que nunca había experimentado. Pasear por un bosque se convirtió en una experiencia casi alucinógena, no por efectos químicos, sino por una percepción amplificada. Podía sentir la vitalidad de los árboles, escuchar el silencio entre los sonidos, percibir patrones de vida que normalmente pasan completamente desapercibidos. Es como si la naturaleza reconociera en mí a alguien que respeta sus leyes fundamentales, alguien que no está desperdiciando su propia fuerza vital. Los textos del budismo tántrico describen siddhis, poderes extraordinarios que emergen como efectos secundarios del desarrollo espiritual avanzado. Estos incluyen la clarividencia, la telepatía, la capacidad de influir en eventos a distancia y otros fenómenos que la mentalidad materialista considera imposibles. Sin embargo, estos textos son muy claros al advertir que estos poderes no son el objetivo final, sino señales de que estás avanzando en el camino correcto. La verdadera meta es la liberación completa, el despertar total a tu naturaleza esencial. Al llegar al 11º mes, mi percepción del dinero y la abundancia material cambió radicalmente. Antes vivía con una mentalidad de escasez, siempre preocupado por si tendría suficiente, siempre intentando agarrar y retener. Pero cuando tu energía interna es abundante, cuando sientes esa plenitud que viene de conservar tu esencia vital, la relación con lo material se transforma completamente. El dinero empezó a fluir con más facilidad, no porque trabajara más horas, sino porque trabajaba desde un lugar completamente diferente. Las oportunidades lucrativas aparecían sin que yo las buscara desesperadamente. Hay una conexión directa entre la energía sexual conservada y la prosperidad material, que las tradiciones esotéricas siempre han conocido. No es magia en el sentido infantil, es que cuando operas desde un nivel energético elevado, tomas mejores decisiones, atraes mejores oportunidades y ejecutas con una efectividad muy superior. La gente próspera tiene una cualidad magnética que no es casualidad. Muchos han aprendido consciente o inconscientemente a no dispersar su fuerza vital. También noté cambios profundos en mi relación con el miedo. Situaciones que antes me habrían paralizado, hablar en público, confrontar conflictos, tomar riesgos calculados, se volvieron casi estimulantes. No es que el miedo desapareciera completamente, sino que mi capacidad para actuar a pesar del miedo se multiplicó. Hay algo en la acumulación de energía vital que fortalece lo que los antiguos llamaban el fuego del guerrero, esa determinación inquebrantable que te permite atravesar cualquier obstáculo. Los guerreros espartanos practicaban formas de abstinencia sexual antes de las batallas, convencidos de que esto les otorgaba ventaja sobre sus enemigos. Los gladiadores romanos seguían regímenes estrictos que incluían la conservación de su simiente. Los samurái japoneses tenían códigos específicos
sobre el manejo de la energía sexual. No eran supersticiones primitivas, eran conocimientos prácticos verificados en el campo de batalla, donde la diferencia entre vida y muerte dependía de tu nivel energético, tu claridad mental y tu capacidad de reacción instantánea. En mi 12º mes, exactamente un año después de comenzar esta práctica, hice un ejercicio de revisión profunda. Escribí una lista de todo lo que había cambiado, no solo las transformaciones obvias, sino también los cambios sutiles que solo yo podía percibir. La lista ocupó varias páginas. Algunos cambios eran mensurables: mi rendimiento físico, mis ingresos, la calidad de mis relaciones. Otros eran completamente subjetivos pero igualmente reales: mi paz interior, mi sentido de propósito, mi conexión con algo sagrado que impregna toda la existencia. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que estos cambios no eran el resultado de esfuerzos heroicos o disciplina férrea. Una vez que comprendes la lógica profunda detrás de esta práctica, una vez que experimentas, aunque sea un atisbo de los beneficios, la motivación surge naturalmente. No es una lucha constante contra impulsos irresistibles, sino un reconocimiento de que hay algo infinitamente más satisfactorio esperándote cuando eliges el camino de la transmutación en lugar de la dispersión. Si sientes resonancia con lo que estás escuchando, si algo dentro de ti reconoce esta verdad ancestral, puedes profundizar mucho más en estos conocimientos. He condensado años de investigación y experiencia personal en un libro que revela los secretos más profundos de la retención seminal y la alquimia energética. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Las enseñanzas gnósticas del cristianismo primitivo, antes de que fueran suprimidas y distorsionadas, hablaban abiertamente de la transmutación sexual como el verdadero significado del nacimiento virginal. No era una historia literal sobre biología imposible, sino una metáfora sobre el nacimiento del Cristo interno, esa chispa divina que despierta cuando la energía sexual se eleva hacia los centros superiores de conciencia en lugar de perderse en la gratificación carnal. Durante mi 13º mes, empecé a entender algo fundamental sobre las relaciones íntimas. La retención seminal no significa aislamiento o rechazo de la intimidad, sino una forma completamente diferente de relacionarse. Cuando la energía sexual no se dispersa compulsivamente, la intimidad se profundiza hasta niveles que la sexualidad convencional nunca alcanza. Hay una conexión energética, casi telepática, que surge entre dos personas cuando ambas comprenden estos principios y los practican conscientemente. Los registros históricos muestran que figuras extraordinarias de todas las épocas tenían prácticas específicas relacionadas con su energía sexual. Nikola Tesla permaneció célibe toda su vida, afirmando que su abstinencia era fundamental para su genio inventivo. Isaac Newton raramente hablaba de su vida personal, pero hay evidencia convincente de que canalizaba su energía sexual completamente hacia sus investigaciones. Estos no son casos aislados, sino ejemplos de un patrón que se repite una y otra vez en la historia de la genialidad humana. Lo que quiero transmitirte no es que debas imitar ciegamente lo que yo o cualquier otra persona ha hecho, sino que consideres la posibilidad de que existe un conocimiento sobre tu propia naturaleza que te han ocultado deliberadamente. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con estímulos sexuales, que monetiza nuestra dispersión energética, que se beneficia económicamente de mantenernos en estados de debilidad y confusión. La liberación verdadera comienza cuando decides experimentar por ti mismo, cuando te atreves a probar, aunque sea durante unas semanas, esta práctica ancestral. No necesitas creer en conceptos esotéricos ni aceptar ninguna doctrina religiosa. Simplemente observa qué ocurre cuando dejas de perder constantemente tu fuerza vital, cuando le das a tu sistema energético la oportunidad de acumular, refinar y elevar esta sustancia preciosa que los antiguos consideraban más valiosa que el oro. Los resultados hablan por sí mismos, y cada hombre que se compromete seriamente con esta práctica descubre su propia versión de la transformación. Algunos experimentan principalmente beneficios físicos, otros cambios psicológicos profundos,
y otros, aperturas espirituales que redefinen completamente su comprensión de la realidad. Todos estos niveles están interconectados porque tú no eres una máquina con piezas separadas, sino un sistema integrado donde cada aspecto afecta a todos los demás. La invitación está delante de ti ahora mismo. Puedes continuar como hasta ahora, siguiendo los patrones que la sociedad ha programado en ti, o puedes reclamar tu soberanía energética y descubrir qué eres capaz de convertirte cuando dejas de traicionarte a ti mismo. El poder siempre ha estado dentro de ti, simplemente estaba siendo drenado constantemente por hábitos que te enseñaron a normalizar. Conserva tu esencia, transmuta tu poder, y observa cómo la realidad misma se reorganiza para reflejar tu transformación interna.